Les doy la bienvenida a este espacio que muy generosamente nos otorga el Gobierno Municipal de Metepec, encabezado por la maestra Gabriela Gamboa Sánchez, a través de la Dirección de Educación del municipio. Este espacio fue creado especialmente para poder tratar algunos temas relacionados con la educación, la literatura y en todas sus ramas. El día de hoy trataremos sobre el género narrativo del cuento, a través de los cuentos de uno de los escritores mexicanos más prolíficos, brillantes y más famosos quizás de la literatura mexicana, que es nada más y nada menos que Carlos Fuentes. Carlos Fuentes, este nombre que seguramente alguna vez ustedes han escuchado en algún medio de comunicación, en algún nombre, alguna escuela, alguna biblioteca, incluso hay un premio internacional de literatura con su nombre. Voy a permitirme recomendarles para en esta ocasión leer dos cuentos de este autor, dos cuentos que son icónicos de la obra literaria de este autor. Para empezar, me gustaría trabajar la dinámica de explicarles un poco quién es Carlos Fuentes, qué hizo, cuál es su estilo, cuál es su pasión, cuáles son los temas que lo atormentaban y que lo fascinaban. Porque una vez entendiendo un poco de su vida, un poco de su trayectoria, entenderemos de mejor manera su obra literaria. Empiezo. Carlos Fuentes nació en un año muy icónico para la historia nacional, 1928, año en el que pasaron dos sucesos relevantes: la muerte, magnicidio, del general Álvaro Obregón, que iba a ser presidente en ese momento, y el surgimiento del Partido Nacional Revolucionario. Muchos historiadores consideran que esta fecha es la fecha inaugural o la fecha inicial de una nueva era para la historia mexicana, incluso la era del nacimiento de un México moderno. Esa es la fecha precisamente en que Carlos Fuentes nace. No es, bueno, para quien cree en las coincidencias, no es gratuito que uno de los personajes de la cultura que renovó las letras mexicanas haya nacido precisamente en 1928. Las coincidencias son a veces hasta espeluznantes, pero él tiene la particularidad de que no nació en México. Él nació en Panamá. ¿Por qué? Porque Carlos Fuentes fue un hijo de un diplomático mexicano que ejercía su labor en diversas ciudades de Latinoamérica y América en general. Desde muy niño, Carlos Fuentes se movió en diferentes ciudades de México, de América, entre ellos Santiago de Chile, Buenos Aires, Brasil y Washington. Incluso este movimiento constante le permitió darle mucha internacionalización a su obra. Es un hombre, Carlos Fuentes, y algo tiene que muy particular es que es muy mexicano, pero también es un mexicano universal. Más adelante ahondaremos un poquito en este digamos, concepto. Él desde muy niño, conoció a Alfonso Reyes, incluso dicen que leía algunos clásicos junto con Alfonso Reyes desde niño, y por lo mismo fue que empezó a empaparse de la literatura universal. Él iba a las alto funcionario de la diplomacia mexicana, iba a buenas escuelas, conoció grandes libros de la literatura universal, y sin embargo, a pesar de este constante movimiento, su familia en general, mexicana por supuesto, no tenía el gran interés de que Carlos, su hijo, no perdiera el sentido de su nacionalidad, de ser mexicano. Es por eso que cada verano lo mandaban precisamente aquí a México a que pasara los veranos con sus tías, con sus abuelas. Una vivía en Sonora y otra vivía en Veracruz. El mismo Carlos Fuentes dicen que estas vacaciones, estas visitas, que muchas veces también era de estudio para que Carlos Fuentes estudiara la lengua española y estudiara la cultura mexicana, dicen que con sus abuelas era con quien mejor aprendía sobre México. De alguna manera, Carlos Fuentes ya fue desarrollándose como literato, y en verdad cuando empezó a sentir la verdadera nacionalidad, empezó a sentir su mexicanidad, fue precisamente, es un hecho que incluso él decía, era muy particular, que es en 1939.
¿Qué pasó en 1939? Estaba la presidencia del general Lázaro Cárdenas del Río y ocurrió el 18 de marzo de 1939 nada más y nada menos que la expropiación petrolera. En ese momento que ocurrió la expropiación de petrolera, cuando la nación mexicana le quitó a las empresas, muchas de ellas estadounidenses, a las empresas petroleras, la propiedad sobre los hidrocarburos, Carlos Fuentes se encontraba en Washington. Y dice que de la noche a la mañana de repente sus amigos en una escuela estadounidense le dejaron de hablar porque se volvió un apestado. ¿Por qué? Por el simple hecho de ser un mexicano que de alguna manera robó a los estadounidenses el petróleo que les pertenecía. En ese momento fue que dice él mismo que sintió más que nunca su nación, que se sintió mexicano como tal. Fue hasta que empezó a estudiar la licenciatura que en verdad vino a vivir aquí a México. Por recomendación propia de Alfonso Reyes, que se volvió luego su gran amigo personal, el gran Alfonso Reyes, pilar de la cultura nacional y de las letras mexicanas, le recomendó que estudiara Derecho, porque en esos tiempos vivir, en México por lo menos, vivir de las letras, vivir de la literatura era algo descabellado, era algo imposible, y por eso le decía prácticamente que tú estudia Derecho, ya luego si quieres escribe, pero tú estudia Derecho. Fue así que ingresó a la Escuela Nacional de Jurisprudencia, el hoy antecedente de la Facultad de Derecho de la UNAM, donde parece ser que fue fundamental para él. Para él estudiar Derecho le dio una perspectiva muy social, le dio una perspectiva normativa, le dio una perspectiva más académica en ese sentido. Él no quería ser abogado, él quería ser escritor. Desde los 20 años él ya sabía que quería ser escritor. Sin embargo, empezó a estudiar Derecho. Gracias a eso conoció a muchos de los maestros que vinieron con el famoso exilio, el exilio español, o más bien los refugiados españoles que vinieron a México producto de la persecución que estaban viviendo durante la Guerra Civil y luego el franquismo, y con él pudo hacerse de muchísimo conocimiento y pudo un poco captar esa esencia de este movimiento, de este mar de gente que vino de España a revitalizar y ayudar en la construcción de la cultura nacional. Recordemos que después de que acabó la Revolución Mexicana, México se estaba reinventando, México, más bien que reinventando, México se estaba descubriendo a sí mismo. Fue a partir de, incluso Carlos Fuentes lo dice, que fue a partir de 1928 que México empezó a crear su propia cultura, empezó a reconocerse a sí mismo. Y eso es algo fundamental, eso es algo que quisiera yo que tuvieran todo el tiempo en mente dentro de su obra. Bueno, algunas cuestiones, él era si algo lo caracterizaba como escritor, era que era muy disciplinado. Él decía, y siempre recomendaba a los escritores nobles que escribieran diario, lo que fuera, aunque no tuvieran nada que decir, que escribieran. Y gracias a eso, y gracias a esa disciplina, fue que Carlos Fuentes pudo tener una prolífica, inmensa obra literaria. Entre ellas, podemos decir, 1954, su primera obra publicada, Los Días Enmascarados, que es precisamente una colección de cuentos, en la que precisamente es uno de los cuentos que les voy a recomendar, que es Chacmol. Es un cuento fantástico que más adelante les platicaré un poco más. En 1958 publica la obra con la que se da a conocer en México y en gran parte de América, y que es una obra, si no cumbre, es una obra inaugural del llamado boom latinoamericano, a la par de 100 años de soledad de Gabriel García Márquez, o de Rayuela de Julio Cortázar, o de La ciudad de los perros de Mario Vargas Llosa, que es nada más y nada menos que La región más transparente, en la que el protagonista máximo de esa obra es la Ciudad de México. La Ciudad de México como personaje, la Ciudad de México como sitio donde se conjugan y donde se reúnen todas las pasiones, todos los odios, todos los amores y toda la vida de un país y de una nación. La Ciudad de México fue una de las grandes obsesiones y de las grandes pasiones y los grandes odios de Carlos Fuentes. Más adelante vamos igual a relatar un poco esto. Viene la muerte de Artemio Cruz en 1962, y si algo distingue a la muerte de Artemio Cruz y La región más transparente es que ambas hablan sobre el surgimiento de esta nueva burguesía, pero es una burguesía no porfiriana. La burguesía porfiriana se había acabado con la revolución. Es una burguesía que surge a partir de la Revolución Mexicana. Es una nueva burguesía de personas que de repente suben a los altos estrados de la política nacional y de la economía nacional. En 1964 publica Cantar de Ciegos, que es otra colección de cuentos en la que precisamente les recomendaré uno que es excelente y que yo creo que es el más icónico de ellos. Un poquito más adelante, un poco más ahondando en los temas tan distintivos de su obra, es
si algo podemos identificar en absolutamente toda su obra, desde los días más mascarados hasta creo el último que hizo, que fue Aquiles o el guerrero y el asesino, bueno, el último que pudo llegar a publicar, es la memoria histórica y el tiempo. La memoria y el tiempo, él insiste y persiste en estos temas. En el mal del tiempo, por eso en mucho, y del peso, el peso de la historia que todos, sobre todo como mexicanos y como miembros y como ciudadanos, digamos, del mundo, tenemos encima. Todo ese pasado que nos persigue y que nos define, al final de cuentas, que nos define como personas, como sociedad, y que define nuestra propia cultura. Es un tema muy recurrente dentro de la obra de Carlos Fuentes. Él a partir de que vio era un cinéfilo empedernido, a partir de que vio una película, que es un clásico universal, Ciudadano Kane, fue que se obsesionó con la relación de los destinos personales, entre los destinos personales y el contexto histórico. Por eso todos sus personajes de todas sus obras son personajes de su tiempo, son personajes, podríamos decirlo, víctimas de la historia, víctimas de su historia, víctimas del momento histórico en el que están viviendo. Veanlo en cualquiera de las obras que estamos, de Carlos Fuentes. Si hay algo que les va a suceder cuando lean estos cuentos, es que quizás los sacuda, les perturbe, les mueva, porque él no buscaba agradar al lector, él no buscaba complacerlo. Lo que Carlos Fuentes buscaba era confrontarlo, tener una pugna, una lucha con el lector. Es decir, que no ponerle las cosas tan fáciles al lector, confrontarlo, ponerle una especie de espejo enfrente para que se confrontara a sí mismo, para que se conflictuara. Es lo que buscaba Carlos Fuentes. No buscaba complacer, no buscaba decir qué bonito cuento, buscaba en verdad impactar, y es algo que logra y que yo creo que define demasiado a su obra. Él también tiene una obsesión en confrontar cosas, esta confrontación entre ellos, lo que es lo extranjero y lo nacional. Por lo mismo de esto que vivió durante toda su infancia, entre la confrontación en lo que es nacional y lo que es extranjero, en lo que es mexicano y lo que viene de afuera, cómo influye uno en el otro, cómo afecta uno en el otro. Eso es también algo muy constante dentro de toda su obra. México, su gran obsesión, su gran odio, su gran amor del país, él, férreo defensor de que nosotros no debemos de negar ninguno de nuestros pasados, por más dolorosos que sea. Él defendía en que esos 300 años que a veces parecen borrados de la historia del colonialismo, que son parte de nuestra identidad, son parte de nosotros mismos, y no podemos huir de él, aunque queramos, y negarlo sería una completa aberración. Bueno, hay muchísimos temas que podemos hablar, pero voy a hablar un poquito en los cuentos. El primero de ellos que les voy a recomendar es Chuck Moll. Chuck Moll, que es parte de la colección de cuentos de Los Días Enmascarados, que escribió en 1954 cuando tenía solamente 26 años. Chuck Moll es un cuento muy breve, es una especie de cuento fantástico, de cuento de terror. Es un cuento en el que voy a contarles un poco la anécdota sin decirles más de la historia, porque quiero que ustedes la descubran, ustedes se impresionen. Es un burócrata en la Ciudad de México, venido a menos, que un día que es aficionado a comprar antigüedades, y un día de estos en la Lagunilla va a comprar un chacmol, una figura de un chacmol grande que pone en su sótano. Tiene problemas con su sistema hidráulico, se humedece el chacmol, y limpiándolo se empieza a dar cuenta que ese chacmol se le empieza a caer su cobertura pétrea, su piedra, y empieza a salir una piel, una especie de piel, y se da cuenta que adentro de ese chacmol hay una persona que está viva. No les digo más, los invito a leer ese cuento, Chuck Moll. Chuck Moll, como sabemos, el dios de la lluvia maya, también lo podemos identificar con Tlaloc. Bueno, es una excusa para hablar de cómo los mitos prehispánicos, los dioses, el misticismo sigue ahí, está enterrado, está escondido detrás de esa capa pétrea y está esperando salir, porque está vivo con todo lo que implica. Es ese pasado prehispánico que está ahí y que nos atormenta, incluso en algunas circunstancias, como lo verán en el cuento. Claro, en el cuento es un cuento fantástico, es un cuento algo exagerado, pero si lo ven en ese sentido, es bastante ingenioso.
El otro cuento que el que les voy a recomendar muchísimo corresponde a la colección de cuentos Cantar de Ciegos, escrita exactamente 10 años después de publicados Los Días Enmascarados, que es precisamente el Cantar de Ciegos, en 1964 publicado, con igual una colección de cuentos, haciendo referencia a los ciegos, a esta concepción de que los ciegos son personas a las que se le autoriza ver el futuro, a los que se le autoriza ser videntes. Ok, el Cantar de Ciegos es una obra muy particular, es una obra que cuenta la historia de dos hermanos que se adoran, que tienen una relación bastante escabrosa, con muchos secretos que se van revelando a lo largo y poco a poco conforme pasa la historia. Empieza con la hermana, precisamente yendo a Ginebra, a Europa, a recoger el cadáver de su hermano. A Ginebra, a su hermano que había huido. ¿Huido de qué? Huido de su país, huido de su familia, huido de su pasado, huido de ella misma, de su hermana, huido de él mismo. Eso es lo que quiero que ustedes descubran leyendo Un alma pura, yo creo que es el mejor cuento que está contenido en el libro de Cantar de Ciegos. Es un cuento fascinante, es un cuento que incluso podría entrar a veces en el género del suspenso. No sabes, la información se va revelando poco a poco, lentamente. Es la verdad bastante fascinante. Es un cuento que incluso se adaptó al cine. Y fue parte del el primer concurso de cine experimental organizado por el Sindicato de Trabajadores de la Industria Cinematográfica en los 60. Eso fue un intento por renovar la industria cinematográfica después de la época de oro del cine mexicano, dirigido por Juan Ibáñez y con el mismo libreto de Carlos Fuentes, quien colaboró, y fue con el director Juan Ibáñez con quien posteriormente haría una de las películas icónicas del cine mexicano, que es Los Caifanes, donde aparece el recientemente finado Oscar Chávez, una película brillante, un homenaje al bellísimo y divertido y jocoso de la Ciudad de México. Recomiendo también ver estas dos películas, Un alma pura, pero primero lean los cuentos. Y para invitarlos a leerlos precisamente en la publicación de este post, tendremos el link donde pueden acceder al material de lectura que muy generosamente proporciona la UNAM para que ustedes libremente puedan leerlo. Les voy a leer solo un primer párrafo y con esto finalizo, y les agradezco muchísimo su atención y esperemos vernos en otra cápsula para seguir compartiendo y seguir platicando no solo de las letras mexicanas, sino de las letras universales en cualquier género, teatro, poesía y todo lo que se ha creado, porque hay que aprovechar estos momentos que tenemos más tiempo y en el que nos debemos de cuidar, y para poder compartir y para poder tomar cosas importantes y cultivarnos un poco, no dejar de un lado, no dejar para después lo que decimos que vamos a hacer. Empiezo. Un alma pura. Juan Luis, pienso en ti cuando tomo mi lugar en el autobús que me llevará de la estación al aeropuerto. Me adelanté a propósito. No quiero conocer desde antes a las personas que realmente volarán con nosotros. Este es el pasaje de un vuelo de Alitalia a Milán. Solo dentro de una hora deberán abordar el autobús los viajeros de Air France a París, Nueva York y México. Es que temo llorar, descomponerme o hacer algo ridículo y después soportar miradas y comentarios durante 16 horas. Nadie tiene por qué saber nada. Tú también lo prefieres así, ¿no es cierto? Yo siempre pensaré que fue un acto secreto, que no lo hiciste por... No sé por qué pienso estas cosas. No tengo derecho a explicar nada en tu nombre. Y quizá tampoco en el mío. ¿Cómo voy a saber, Juan Luis? ¿Cómo voy a ofendernos afirmando, negando que quizás en ese instante o durante un largo tiempo, no sé cómo ni cuándo lo decidiste, posiblemente desde la infancia? ¿Por qué no? Fueron el despecho, el dolor, la nostalgia o la esperanza tus motivos. Hace frío. Muchísimas gracias por su atención. Esperemos vernos. Le agradezco a la maestra Gabriela Gamboa y a la Dirección de Educación del municipio de Metepec por el espacio brindado. Esperemos vernos en un futuro en otra cápsula, aquí compartiendo la literatura y disfrutándola sobre todo. Muchas gracias, que tengan buena noche.